Gracia Urbana. Soy Carlos Alberto Paz y hoy vamos a terminar con la serie de programas acerca de la historia de la Iglesia con un invitado especial. Hemos estado hablando de la historia y la teología de los bautistas en sus comienzos. Hemos estado hablando de la Reforma en Suiza, en Alemania, en Inglaterra. Y hoy tenemos a nuestro querido hermano, el catedrático y profesor Israel Guerrero, que es del hermano país de Chile y tiene un máster en teología en el Seminario Teológico de Edimburgo. Está postulando al doctorado en Teología Sistemática por la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Y es miembro de la Iglesia Libre de Escocia. Bienvenido, Israel. Bienvenido al programa Gracia Urbana. Muchas gracias por la cordial invitación. Gracias a todos los que siguen Gracia Urbana y van a estar con nosotros durante esta hora, que sin duda alguna será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Sabemos que va a ser de mucha bendición. Hemos estado siguiéndote por las redes sociales, en tu ministerio. La verdad que, al menos para mí y muchos pastores, la verdad eres una bendición, aunque tal vez recién nos estás conociendo y quiero que lo sepas. Y Dios va a bendecir a esta ciudad con la enseñanza de hoy. Y vamos a empezar este bloque hablando ahora acerca del presbiterianismo. Como dejamos la vez pasada, esta semana íbamos a hablar del presbiterianismo y de la Reforma en Escocia y en Holanda también. Entonces, cuéntanos, hermano, a grosso modo, ¿cómo fueron los inicios del presbiterianismo? Y háblanos un poco de Escocia, los pactantes escoceses. Bueno, es una muy buena pregunta y que yo creo que la podríamos direccionar en dos maneras. ¿Cómo entender el presbiterianismo a través de lo que significa su gobierno eclesiástico o el gobierno de la Iglesia? Y en segundo lugar, la esencia de la religión reformada, en este caso el presbiterianismo. Partiendo con lo que significa el gobierno eclesiástico, cómo se gobierna una iglesia, el presbiterianismo entendió junto a las iglesias reformadas en el continente, por ejemplo en Suiza, pero particularmente aquí en Escocia, y después esto, por la gracia de Dios, va a llegar a todo el mundo, Estados Unidos, a Perú, por ejemplo, a Chile, etcétera, con este principio fundamental. Y esto es clave para entender el cristianismo reformado o el presbiterianismo. Es que Jesucristo es literalmente la única cabeza de la iglesia. Jesucristo literalmente es el rey de la iglesia. Y literalmente Jesucristo es el pastor, con E y P mayúscula, es el pastor de la iglesia. Por lo tanto, nadie puede ocupar ese lugar. Entendiendo ese principio, vemos que en la Biblia Dios gobierna su iglesia visible a través de ancianos, y estos ancianos pueden ser ancianos gobernantes o pastores que sirven, como también ancianos docentes o presbíteros docentes, que es lo mismo. De hecho, entendiendo un concepto bíblico, obispo o presbítero o anciano es lo mismo. Ahora, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo lo entendió en Escocia, particularmente acá? Acá nos vamos al año 1560, cuando llega un reformador escocés, que viene llega alguien impregnado de una teología que exaltaba la gloria de Dios por sobre todo. Entonces, si bien estamos hablando del gobierno eclesiástico, también al mismo tiempo hablamos de cuál es el principio fundamental del cristianismo reformado o la religión cristiana reformada. Entonces, ¿cómo eran elegidos estos pastores? Principalmente a través de la elección de la iglesia. Eran los miembros de la iglesia quienes escogían a sus representantes, es decir, a sus ancianos gobernantes, como también a los ancianos docentes o lo que conocemos como pastores. Entonces, nadie podía llegar a imponer un pastor, de hecho, y nadie podía llegar a imponer una forma de adoración, sino solamente se adoraba y se gobernaba la iglesia de acuerdo a literalmente la única regla de fe y conducta, que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, al entender que Jesús es el pastor de la iglesia y que es
Él quien llama a los pastores, es Él quien capacita a los pastores en la iglesia, es Él quien unge a los pastores de la iglesia con su Espíritu Santo, los llama y los separa para el santo ministerio, y que a la vez este llamado interno que siente un hombre de Dios, y que a la vez es confirmado por la congregación que ve los dones de esta persona, y que a la vez es ordenado por un grupo de ancianos y que es examinado también por un determinado grupo de pastores. Esta persona entonces es la que el Señor llama para servir a su iglesia a través de principalmente la predicación del Evangelio, porque nuevamente Dios revela su voluntad en la palabra. Entonces es la palabra la que debe ser predicada, no lo que yo quiero predicar, no lo que a mí me parece, sino lo que la Biblia dice. Y eso nos lleva de inmediato al segundo principio. Entonces, ¿cuál es el núcleo del presbiterianismo o el cristianismo reformado? La verdad es que no es algo nada nuevo, no es una invención, sino que es tomar en serio las Escrituras. Y es decir, como nos dice Isaías, que el Señor nos dice y le dice a su pueblo: para gloria mía los he creado. Por lo tanto, ¿cuál es el principio fundamental del presbiterianismo? Es que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. No es para la gloria de nuestros nombres, no es para la gloria de nuestros ministerios, sino para que el nombre de Cristo, nuevamente la cabeza de la iglesia, sea puesto en alto. ¿Y cómo glorificamos a Dios? En la medida en que nos gozamos en Él. Y eso se expresa, por ejemplo, en el Catecismo Menor de Westminster, que fue bien influenciado por, si bien un grupo pequeño de pastores presbiterianos que bajó a Londres, pero eran conocidos ellos como los pactantes, lo que nos lleva a entender la historia, o mejor a preguntarnos por qué el concepto de pacto es importante en la fe reformada. Claro. Una pregunta quería hacerte, para que le expliques a nuestros televidentes, brevemente, nomás en un minuto, ¿qué es un catecismo? Algunos pueden decir: oye, estás hablando del catecismo católico, pero sabemos que no es así, ¿verdad? Claro, no, muy buena pregunta. Yo debo decir algo: yo no crecí en una iglesia reformada, crecí en una iglesia cristiana evangélica, donde quizás escuchar estas palabras, catecismo, me sonaba muy raro. Pero la verdad es que un catecismo es una forma de enseñanza que parte en la iglesia primitiva. ¿Y en qué consta esto? En una serie de preguntas y respuestas. Y esto es muy importante. De hecho, en Escocia, en Nueva Inglaterra, en muchas partes de Europa, cómo las iglesias evangélicas o reformadas formaban a sus niños a través de catecismos, es decir, una serie de preguntas y respuestas, donde una respuesta me lleva a otra pregunta, y la respuesta a esa pregunta me lleva a otra respuesta. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Luego la segunda pregunta: ¿qué regla nos ha dado Dios para poder glorificar a Dios correctamente? Voy a parafrasear: las Escrituras, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero eso me lleva a otra pregunta: ¿qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? Otra respuesta: lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre, y así sucesivamente. Entonces, de hecho, esa era una parte importante en la educación en la familia cristiana evangélica reformada, que durante siglos ha sido así, al enseñar las Escrituras, pero también el catecismo. Wow, qué genial, la verdad. O sea, entender que, mira, de esta forma de enseñanza podemos crear hogares cristianos, evangélicos, sólidos y bíblicos. Matthew Henry solía decir: la reforma comienza en el hogar. Amén. Y cuéntanos, por ejemplo, justo antes de que, disculpa que te interrumpiera, pero cuéntanos acerca de los pactantes, el concepto de pactante. Sí, mira, eso es importante entenderlo, y hay que entenderlo a la luz del contexto de Escocia del siglo XVII. Tenemos el año 1560, la confesión de fe escocesa con un libro de disciplina, pero luego en Inglaterra se empieza a desarrollar un tipo de iglesia anglicana que fue influenciada por un arzobispo William Laud, y él tenía elementos protestantes, pero también tenía elementos católicos romanos. Entonces
El asunto es que desde Inglaterra se quiso imponer una forma de adorar a Dios que para los presbiterianos o cristianos reformados aquí en Escocia no era conforme a la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, en el año 1637, en julio de 1637, en la principal iglesia acá en el corazón de Edimburgo, en St. Giles, se quiso imponer una nueva forma de adorar. Entonces están los presbiterianos acá con este espíritu de libertad que a lo mejor lo podemos ver reflejado en algunas películas escocesas, claro. Pero dicen, no, nosotros no queremos que nos vengan a imponer una forma de adorar la cual es contraria a lo que nos dice la palabra de Dios, 1637. Entonces después en el año 1638 se juntan pastores, distintos pastores acá en el centro de Edimburgo para firmar un pacto en el cual ellos nuevamente, literalmente se comprometían a servir al Señor solamente, donde ellos reconocían que había un pacto con el Señor y por lo tanto pactaban con Él, de acuerdo a la Biblia, no para exigirle algo, sino para comprometerse, pedir la bendición del Señor en que no importa que otras personas nos vengan a imponer algo, nuestras conciencias, como dijo años antes Lutero, están cautivas a la palabra de Dios. Donde se realizó eso es a 25 minutos caminando donde estoy aquí en mi casa. Es un lugar antiguo, graveyards, y ahí se firmó y dice que muchas personas en ese lugar se arrodillaban, levantaban sus manos y pedían la bendición del Espíritu Santo, que dicho sea de paso, para el presbiterianismo o para el cristianismo reformado, la importancia tanto de la palabra y el Espíritu Santo es muy importante, demasiado importante. No podemos separar la palabra y el Espíritu. En un momento en que alguien separa eso, ya deja de ser reformado. Sí, lamentablemente a veces, no sé, en redes sociales he visto como que una especie de dejadez por parte de la doctrina del Espíritu Santo y del clamor que debemos tener a Él, ¿no? No, eso es, por lo menos lo que he podido estudiar acá, es algo totalmente ajeno en siglos de tradición presbiteriana o reformada. De hecho, Escocia es para otro tema, pero Escocia fue un país que fue visitado por Dios a través de distintos avivamientos que se dieron en contextos reformados, en las Highlands, en las tierras altas, como aquí también. La historia de Escocia es muy linda. Y alguien puede de inmediato decir, pero mira ahora Escocia cómo está, las iglesias están muertas y todo eso. Yo soy miembro de una iglesia acá en Escocia, y si bien uno ve oscuridad, algo que está pasando en realidad en todo el mundo, es triste ver lo que está pasando ideológicamente en Latinoamérica. No es necesario dar un ejemplo acá, en Europa, es cosa de ver nuestros países. Pero aún así, lo glorioso es que las lámparas, el domingo prediqué sobre Apocalipsis 2, del 1 al 7, las lámparas y las estrellas que están en la mano derecha de Cristo, las estrellas que representan a los ministros, a los que Dios ha puesto para gobernar, que están en la mano derecha de Cristo, y que Cristo se mueve, está entre las lámparas, que son las iglesias. Pero una lámpara alumbra, una lámpara brilla. Amén. ¿Y cuál es el mejor lugar para una lámpara? Sino donde hay oscuridad. Es por eso, aunque pensemos que hay oscuridad, y sí hay, pero digamos, donde abunda el pecado, que sobreabunde la gracia. Amén. Y para eso tiene una predicación que exalte el nombre de Cristo. Pero hermano, los resultados, los números, no nos movemos por números, sino por la palabra del Señor. Amén. Está siendo hermosa esta mañana, así que vamos a seguir avanzando, pero en el próximo bloque, y ahora vamos a ir a una pausa comercial, vamos a regresar para conocer algo acerca de la teología del pacto desde el punto de vista presbiteriano. No te muevas. Bienvenidos, ya estamos aquí de vuelta. Bien, vamos a hablar en este bloque acerca de la teología del pacto. Algunos hermanos no dirán, ¿qué es la teología del pacto? Seguro será un compromiso como el que habló el hermano. Pues vamos a hablar acerca de la teología del pacto y desde la perspectiva presbiteriana, como habíamos visto antes desde la perspectiva bautista. Vamos a ver, cuéntanos, Israel, acerca de la teología del pacto. Bien, en primer lugar quiero decir que no es la teología del pacto.
La teología del pacto no quiere decir que alguien, Señor, si te doy $100 o soles o pesos, si te doy $100, el Señor te va a dar $1000. No, eso no. Pactar a Dios para comprar bendiciones, eso no es cristianismo. De hecho, eso es algo pagano. Nosotros no compramos nada a Dios. Entonces, ¿qué es la teología del pacto? Es una teología que nace del corazón de la Biblia, que podríamos decirlo que es como la arteria que recorre desde Génesis a Apocalipsis, donde me habla de la relación que Dios tiene con su pueblo. ¿Y cuál es esa relación? En la cual Dios dice, tú eres mío, tú eres mi pueblo, y yo soy tu Dios. Entonces, esto es lo que distingue al cristianismo y que rescató y desarrolló la teología reformada y que distingue a cualquier otra religión, la cual todas las otras religiones con sus esfuerzos van a Dios o quieren comprar a Dios o pactan de manera pagana con Dios. En cambio, en la Biblia es Dios quien viene al hombre y hace un pacto con él. ¿Para qué? Para que el hombre pueda gozarse en Dios. Para que el hombre pueda decir, en tu presencia y plenitud del gozo, delicias a tu diestra. ¿Cómo es posible que tú y yo podamos tener comunión con Dios? ¿Cómo es posible que tú y yo, que a lo mejor tú has pecado, la noche anterior cometiste pecados que quizás nadie sabe, cómo es posible que hoy tú puedas tener comunión con Dios? Es porque este pacto de gracia me dice que Cristo murió por mí. Y esta relación se basa en un amor que empezó antes de la fundación del mundo, que Cristo con su sangre, con la sangre del nuevo pacto, sella este pacto y se extiende hasta la eternidad. Apocalipsis, Dios en medio nuestro. Eso es la teología del pacto, es esta comunión íntima entre Dios y su pueblo. Ahora, ¿cuál es el distintivo? No es, si bien un distintivo reformado, pero que es algo que la Biblia y la historia de la Iglesia lo muestra. ¿Qué es? De que no es solamente un pacto con Dios y tú. No es individualista. Para Dios siempre la familia ha sido importante. Por lo tanto, Dios no es solamente el Dios de Abraham y de Abraham. No. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De acuerdo a Génesis 17, un pacto eterno. Por lo tanto, ¿qué enfatiza la teología del pacto reformada? Y acá digo reformada no solamente presbiteriana, por algo que se desarrolló en Escocia, sino que es la teología reformada tanto de Escocia, de Nueva Inglaterra, después con los puritanos que llegaron allá, se desarrollaron después con otros pastores, Jonathan Edwards. No digo que es netamente de Escocia, porque lo podemos ver en Holanda, por ejemplo, con la Nadere Reformatio, que podemos hablar después, lo podemos ver en Suiza, etcétera, en Alemania con teólogos reformados. Es algo global. ¿Y qué enseña principalmente? Que es un pacto de gracia, es decir, esta relación que Dios tiene con el hombre, que la establece inmediatamente después de la caída y se desarrolla de manera orgánica en el Antiguo y Nuevo Testamento. Un pacto Antiguo y Nuevo Testamento, o Antiguo y Nuevo Pacto. Y fíjate, esto es muy curioso. Uno dice, ¿cuál es la diferencia entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, hablando de sus palabras? ¿Cuál es la diferencia? Que una frase dice antiguo y la otra dice nuevo, pero ambos tienen lo mismo, que es pacto. Por lo tanto, vemos que es un pacto, un pacto, una esencia en dos administraciones, antiguo pacto y nuevo pacto. Pero el pacto es el mismo. Yo soy tu Dios y tú eres mío, y este pacto no es solamente contigo, papá o mamá. Este pacto, esta promesa son para ti y tus hijos. Por lo tanto, de ahí que en la teología del pacto los hijos son incluidos y son miembros de la iglesia. Y por eso le enseño a mi hija el Padre Nuestro, por ejemplo, ahora a orar en las noches, y le enseño a cantar a Jesús, porque ella es miembro de la iglesia de Cristo. Y si es miembro, todos los miembros tienen una señal, que es el bautismo. Entonces no tenemos tiempo para discutir en más detalle, pero el asunto es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso significa una señal visible de que somos miembros de la iglesia y que Dios tiene esta relación.
Por otro lado, hay otras personas que piensan que el pacto de gracia comienza en el nuevo pacto, pero no. Nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento ahí empieza, y luego se va desarrollando. En realidad esto empieza desde antes de la fundación del mundo. Un pacto entre las tres personas de Trinidad, pero eso es para otro tema. Pero aquí voy el asunto, de que parte inmediatamente después de la caída. ¿Por qué? Porque si no hay un pacto de gracia establecido en el Antiguo Testamento, entonces ¿cómo Dios se relacionaba con su iglesia en el Antiguo Testamento? Es un pacto de gracia que apuntaba a las promesas que se iban a cumplir, se cumplió en Cristo, y ahora nosotros vivimos disfrutando esto, tanto como los en el Antiguo Testamento. Nada más que Cristo ya vino y vendrá. Y de hecho, cuando estemos en la gloria, ahí va a ser la consumación de este pacto en el cual veremos a Cristo cara a cara, con nuestros cuerpos glorificados. Qué glorioso, la verdad. Quisiera preguntarte, porque somos sudamericanos y porque somos latinos, ¿por qué crees que la teología del pacto ha sido abandonada por muchas iglesias? Porque ahora incluso la mayoría de las iglesias no estudian este tema, ¿no? Porque algunos tal vez no la han abandonado, sino que nunca la han tenido, ¿no? Son generaciones de evangélicos que ya no están considerando algo vital como la teología del pacto. Aún así, yo sé que en la gracia el Señor nos está salvando como pueblo evangélico, pero no avanzamos. ¿Cuál crees que es el factor? Yo creo que una de las cosas es que los tiempos en los cuales estamos viviendo son tiempos muy individualistas. Entonces todo se trata de mi relación personal con el Señor, y lo que le pasa a mis hijos, a los demás, o es cuenta de ellos, o lo que le pasa a la sociedad es problema de ellos. Pero solamente soy yo, mis libros, encerrado en cuatro paredes y nada más. Ese modelo individualista no es el que se conoce en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento no está ese concepto individualista divisivo, sino que era una unidad orgánica, la familia. Por lo tanto, mi Dios es tu Dios también, hijo o hija. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La teología del pacto era una teología vital para entender, es una teología vital para entender toda la Biblia, que era parte de, y es parte, pero hablando del pasado históricamente, de anglicanos reformados, de bautistas particulares. Charles Spurgeon, por ejemplo, habla de la importancia de la teología del pacto, de los mismos reformados. Entonces, el otro día estaba escuchando de un profesor reformado y estoy muy de acuerdo con lo que él dice, que teología reformada es teología del pacto. ¿Por qué? Porque me ayuda a entender dos cosas principalmente, dentro de muchas. Pero uno, la dinámica entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del creyente. A veces podemos caer en un extremo, sí, Dios soberano, ay, porque Dios es soberano, entonces me quedo en el sillón, echado, viendo solamente el partido de fútbol y no le voy a predicar a nadie porque Dios ya tiene sus escogidos. No, eso no es reformado. La teología del pacto enfatiza tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Con la teología del pacto puedo entender todo este plan unificador de Génesis y Apocalipsis. No son dos planes, no son dos pueblos, no son improvisaciones de Dios, sino que es un solo plan, un Señor, una fe, un plan de salvación, donde Dios viene a vivir y morir por nosotros. El Dios hecho hombre, Jesucristo, el Dios encarnado. Entonces, pero yo creo que el otro problema, y con esto termino, es que, y veo que de cierta manera se está recuperando ahora, pero hay que hacer la pregunta, ¿dónde como pastores latinoamericanos, dónde los misioneros, ancianos, maestros de escuela dominical, dónde nos estamos formando, qué estamos enseñando? Entonces, ¿se ha enseñado correctamente la teología del pacto, o siquiera se ha enseñado? Yo creo que una de las... ¿Por qué no hemos podido apreciar esto realmente? Es porque ha faltado profundizar en la teología del pacto. Amén. La verdad, por ejemplo, acá en mi ciudad, y acá nuestros televidentes están como testigos, la teología del pacto ha sido muy dejada de lado. Solamente hay pocas denominaciones que la están comenzando a estudiar porque no han sido iglesias reformadas, y otros como hermanos presbiterianos que sí la enseñan fielmente, nuestra iglesia local también, pero la mayoría no. Gracias a Dios, hay muchos pastores y hermanos que están despertando a querer aprender más acerca de nuestra historia como evangélicos y volviendo a doctrinas tan vitales como la teología del pacto, que nos van a enseñar realmente a ver cómo es la historia de la redención tal como Dios quiere que la veamos, ¿no?
Ese punto es importante lo que tú acabas de decir. Esto es una teología evangélica. Es un tesoro nuestro para entender este glorioso plan de salvación para nosotros y así glorificar a Dios correctamente junto a nuestras familias y como familias poder trabajar juntos en nuestras iglesias locales y como iglesias locales y como presbiterios en este caso también poder impactar nuestras comunas, nuestras manzanas, nuestros pueblos, ciudades y naciones. Amén. Se dice que cuando John Knox estaba reformando una iglesia, Dios lo utilizaba para reformar la iglesia a través de la predicación. Un punto importante de la predicación, recuperar una predicación centrada en Cristo, una predicación trinitaria, llena de palabra y del Espíritu Santo. Pues bien, cuando Knox hacía eso, se dice que mientras Knox reformaba la iglesia, también se reformaba una nación. Wow. Qué maravilloso, la verdad, lo que Dios puede hacer por hombres fieles a la palabra, que hagan un compromiso de hasta la muerte, decir lo que Dios dice, ¿no? Y no abrir su boca para decir lo que Dios no dice. Entonces, grandioso, grandioso. Y así como en Escocia, vamos a ver en el próximo bloque cómo Dios ha actuado en otros países como en Holanda. Así que no te muevas y ya volvemos. Y bueno, continuamos. Este es el bloque 3 y vamos a hablar acerca de la Reforma Protestante en Holanda, o también por ahí, como dicen, la Andadera Reformati. Cuéntanos un poco cómo fue en Holanda este mover de Dios. Nuevamente, así como ocurrió en Escocia, la Reforma es un movimiento orgánico que trasciende países, trasciende culturas, porque se trata de algo de Dios, no es una invención del hombre. Entonces, algo que proviene de Dios va a poder penetrar toda persona, todo país, toda cultura, etc. En este caso, en Holanda en particular, ya Holanda se consolida como una nación claramente reformada. Es la iglesia reformada holandesa, y a través de confesar y de suscribir, por ejemplo, a lo que se conoce como las 3 formas de unidad. En este caso, no vamos a entrar en detalle, pero hay un catecismo que se llama, nuevamente esta forma de enseñar, el catecismo de Heidelberg, o por ejemplo, del año 1563, pero después más adelante, en 1618, 1619, dentro de la iglesia reformada, ocurre una disputa entre los seguidores de un pastor que se llamaba Jacobo Arminio y luego cómo responde la iglesia reformada. Y ahí se conforman los cánones de Dort. Se emiten, mejor dicho, en el sínodo de Dort. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que Holanda, a comienzos, mediados del siglo XVII, un buen porcentaje de la población era reformada, pero solamente de manera nominal. Es decir, traduciéndolo a un lenguaje actual, es como que en un país o en un pueblo o una ciudad, un gran número de personas sean evangélicas. Es decir, que crea que Jesús es el Señor, que crea la doctrina de la Trinidad, etc. Lo que tú y yo a lo mejor en tu casa crees como evangélico. Lo mismo pasaba en Holanda, pero ¿qué es lo que pasaba? A pesar del alto porcentaje reformado, cristiano evangélico reformado, era solamente una creencia nominal. ¿A qué voy con esto? Que era solamente algo que, porque mi abuelita es cristiana evangélica, claro, yo también, pero no había algo serio. Quizás habían conceptos de reforma, conceptos evangélicos, pero no era una realidad en la vida. Por lo tanto, este movimiento en la iglesia reformada era un movimiento que buscaba la piedad. Eso es importante, que buscaba realmente una reforma no solamente en la doctrina, sino en toda área, en el corazón, en la familia y en la sociedad. Eso fue el proyecto de esta
esta palabra que tú nombraste, y a lo mejor es rara para cada uno de los que están escuchando esto, pero es una palabra holandesa, nadere reformatie. Y la nadere reformatie hace referencia a nadere, significa, de hecho, no hay ni siquiera una traducción precisa de esa palabra al inglés, cuesta encontrar al español. En este tiempo he tenido que aprender a leer un poco holandés para mi tesis de doctorado, y hay palabras que a veces cuesta poder traducirlas, pero nadere quiere decir como más profunda. Algunos lo traducen como una segunda reforma, pero en realidad quiere decir una reforma más profunda, más precisa. ¿A qué voy con esto? Que la iglesia reformada en Holanda, y que lo mismo después pasa en Escocia y pasa en todas partes, es parte de la esencia de la teología reformada. ¿Qué busca? Que lo que creemos y confesamos y entendemos en nuestras cabezas, o lo entendemos a partir de nuestros libros, o principalmente de la Escritura, esté también en nuestros corazones. Amén. Que sea una realidad en nuestras vidas. Eso buscaba la Nadere Reformatie con sus distintos representantes. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que este movimiento se desarrolló también para afectar a todos. Buscaba una buena preparación pastoral. Entonces, tanto la academia estaba ligado con la piedad. Es decir, no se separaba. No era que, no, sí, yo quiero ser pastor, pero quiero ser un pastor más intelectual, y busco y leo libros y adquiero palabras y conocimientos, y ahora estoy cargado de información y tengo así una cabeza, pero así un corazón. No, eso no era para la meta de la Nadere Reformatie, sino que era, estudiamos y nos preparamos bien, así como un médico se prepara bien para poder operar bien, así como un obrero, un constructor conoce herramientas de cómo poder construir una casa, así como un campesino sabe cuándo arar, cuándo sembrar. ¿Cómo es posible que un pastor no tenga una preparación pastoral? Entonces ellos dijeron, vamos a preparar a los pastores en la universidad en esos tiempos. Entonces, más allá de que si un pastor, el punto no es ahora, si lo trasladamos ahora, no me malentiendan de que un pastor, para ser pastor, tiene que ir a la universidad. No estoy diciendo eso. Hay personas que a lo mejor pueden ir a la universidad, a un seminario, y el Señor no los está llamando para ser pastores. Por otro lado, si el Señor está llamando a alguien para ser pastor, o para ser un anciano, o para ser un misionero, debe conocer la palabra del Señor. Se tiene que formar teológicamente, se tiene que formar humildemente, tiene que saber. Pero hermano, Dios puede hacer cosas sin eso. No, hermano, Dios utiliza medios. El Señor nos dijo, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces tiene que existir una preparación ministerial. Y eso es lo que buscaban estos pastores reformados en Holanda. Esto es lo que también pasaba acá en Escocia. Es por eso que muchas veces en Escocia los pastores al mismo tiempo, incluso algunos eran profesores universitarios, eran misioneros. Entonces estaba esto. Y de hecho, mientras más conocimiento intelectual, era para servir a la sociedad. No era para quedarse ahí sentado meditando en la inmortalidad del cangrejo. No. Cuidado con esos prejuicios, hermanos. Motivemos a nuestros jóvenes a prepararse teológicamente. Y joven, si tú te estás preparando, que no solamente se prepare tu intelecto, sino también tu corazón. Un viejo consejo puritano era, cuídate de tener una gran cabeza y un corazón frío. Cuidémonos de eso. Por otro lado, si tú eres pastor y estás viendo este programa y dices, siento que me falta tanto, me gustaría aprender más, en primer lugar, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por ese sentir de querer prepararte. Y qué mejor que juntarte con otros pastores que amen al Señor, que amen la sana doctrina. Y no solamente la sana doctrina, sino también que tengan una vida sana. Es decir, sin orgullo, sin divisiones, sin carne, en buen lenguaje quizás evangélico latinoamericano. Dejemos la carne de lado, estudiemos juntos, oremos juntos, porque nuevamente esa era una característica de la Nadere Reformatie, era, perdón que lo diga, pero una frase latina, era praxis pietatis, o la práctica de la piedad. Personas piadosas, llenas del Señor, para así poder impactar toda la sociedad. Y nuevamente, y cierro con esto, para la Nadere, para estos teólogos, para estos pastores, la teología del pacto era fundamental. Porque entendían que había un pacto. Dios
hizo un pacto con ellos, pero también esta relación se extendía con sus pares. Por eso que los pastores trabajaban juntos, se apoyaban, porque no era para la gloria de los hombres, no era para la gloria de los pastores, sino para la gloria del único pastor y rey de la iglesia, Jesucristo. Amén. Amén. Acá en la ciudad, por ejemplo, muchos pastores estamos clamando por avivamiento, pero creo que aprender lo que Dios ha hecho en la historia nos va a hacer enfocarnos bien cómo es que el Señor, en su soberana voluntad, podría algún día enviar un avivamiento. Si no volvemos a las Escrituras, o como Oseas capítulo 10, verso 12, ¿no? Si no removemos el barbecho de nuestro corazón, ¿no? Esa capa que a veces se ha formado encima del corazón que alguna vez Dios usó, ¿no? Si somos orgullosos, si no nos unimos, si hay divisiones, nunca va a haber un avivamiento. Entonces, que Dios nos enseñe a ser piadosos, a buscar la santidad del Señor, en medio de nuestros errores, a vivir a Cristo, ¿no? Para que el mundo pueda ver que nos amamos los unos a los otros y que Dios los ama a ellos a través de nosotros. Espero que el Señor nos conceda ver eso, la verdad. Sí, y mira, y más allá de la reforma en Holanda o en Escocia, esa era una característica fundamental en la reforma. La iglesia evangélica nace a través de esta nutrición y este trabajo en equipo que se dio entre pastores de distintos países en Europa en ese entonces. Existía este concepto, sí, a lo mejor diferían en algunas cosas, en algunos puntos, pero en lo sustancial en el Evangelio estaban todos de acuerdo y trabajaban juntos. Esta internacionalización de la reforma fue clave para que esta reforma avanzara y así tener la iglesia evangélica en todo el mundo. ¿Cuánto más ahora que tenemos tanta tecnología que desde Escocia nos podemos comunicar a Perú? Gloria a Dios. ¿Cuánto más deberíamos hacer? ¿Qué es lo que el Señor nos va a pedir cuentas por esto? Por eso lo mejor que podemos hacer después de ver este programa es tomarnos unos minutos y orar y buscar al Señor y decir: Señor, gracias por hablarme, principalmente a través de tu palabra, pero también a través de lo que has hecho en toda la historia de la iglesia. La iglesia en la que tú y yo somos miembros y que trasciende el tiempo, fronteras, nacionalidades, contextos. Es un Señor y un pueblo. Amén. Amén. Y justamente de ese anhelo acerca de la transformación, primeramente de nosotros, para que luego podamos expandir al mundo el mensaje del Evangelio, y vamos a hablar en el último bloque, en el bloque 4. Así que no te muevas de donde estás, ya volvemos. Y bueno, estamos aquí, el último bloque para terminar. Qué pena, la verdad, está tan interesante el tema, nos gustaría hablar 10 horas de esto, cuando hablamos de la historia de la iglesia, ¿no? Es maravilloso ver, es como ver otro capítulo más del libro de los Hechos, ¿no? Entonces, porque la verdad, no son los hechos de los hombres, son los hechos poderosos de un Dios soberano, del Rey, que es el que mueve a su ejército. Bien, bueno, vamos a hacer una pregunta un poco más para poner en el piso todo esto, y es en el contexto de todo lo que hemos aprendido acerca de la historia del presbiterianismo, de la lucha de estos hombres de Dios para que el Evangelio sea predicado por todas las naciones, de la búsqueda de estos hombres, de la santidad, de la piedad, de la presencia de Dios en su vida, sabiendo que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, como vemos en el Salmo 16. ¿Cómo podría reformarse una iglesia evangélica en una ciudad latina, aun si hay oposición de los mismos evangélicos? Y quiero dejar claro que mi pregunta, estoy hablando de una iglesia evangélica en una ciudad. O sea, estoy hablando de muchas iglesias unidas en las doctrinas fundamentales, pero con la intención de volver a las Escrituras. Muy, muy interesante tu pregunta, y yo creo que es vital poder buscar al Señor una dirección en esto. Yo creo que ¿cómo se puede reformar una iglesia? Reforma quiere decir volver a la forma del Señor. Yo creo que una de las cosas que a lo mejor ha debilitado a las iglesias en Latinoamérica es el individualismo. Estamos tan encerrados en lo que yo pienso y no soy capaz de escuchar al otro. Quizás, espero que sea de manera inconsciente, porque si es de manera consciente el pecado es más grave aún, pero quizás inconscientemente nos estamos transformando en nuevos papas evangélicos y queremos imponer nuestra
forma de ver todo a los demás. Y si alguien no se ajusta a mí, entonces lo expulso. Así no funciona el reino de Dios. Jesús escogió a un recaudador de impuestos. Jesús escogió a un grupo tan diverso de personas. Ya existe una diversidad en la iglesia, pero esa diversidad es en la unidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en la unidad doctrinal, en la unidad de creer que Jesús es el Señor, que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados, que nació de María Virgen, que literalmente resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal y en la comunión de los santos. Yo creo que para empezar una reforma hay que ir a nuestras rodillas, rostro en el suelo, y pedir perdón y buscar un arrepentimiento genuino. Por muchas veces nosotros queremos convertirnos en la cabeza de la iglesia y no que Cristo realmente brille por su hermosura. Arrepentirnos del individualismo, y eso que nos lleva a trabajar en equipos, principalmente si son iglesias presbiterianas, a que el Señor levante hombres de Dios como ancianos gobernantes que sirvan y pastoreen a la iglesia. Que el Señor levante a pastores, hombres de Dios llenos del Espíritu Santo para servir a la iglesia. Y así que el Señor fortalezca a los presbiterios. Ahora, si son iglesias distintas, a lo mejor bautista o presbiteriana, que el Señor ponga las instancias para poder trabajar juntos. Son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Es verdad. Las barreras denominacionales nos llegan al cielo. Por lo tanto, si oramos, venga tu reino, que sea así. Está bien que mi hermano bautista siga siendo bautista y el Señor lo bendiga. Nosotros, si tú eres presbiteriano, yo soy presbiteriano, gloria a Dios. Pero como dijo un viejo profesor presbiteriano acá, primero soy cristiano. Bueno. Y luego soy presbiteriano. Eso es lo primero, y ese es el espíritu reformado. Eso es lo que nos falta. Amén. Como dije, arrepentirnos del individualismo, trabajar juntos para la gloria del Señor. Y lo otro, que el Señor nos lleve a prepararnos teológicamente. Yo creo que eso es importante. Todos afuera, este discurso ideológico que va contra la palabra del Señor, las personas están estudiando, están preparando para esparcir muchas veces la falsedad. ¿Cómo es posible que nosotros no nos preparemos? Entonces yo creo que es eso, son cosas, no estamos hablando de algo complicado, sino que estamos hablando de algo serio, de entender que hay una eternidad, de entender que hay un cielo y un infierno, de entender que hay un Dios soberano, de entender que un día voy a estar delante de su trono y voy a dar cuentas. Amén. ¿Cómo vamos a seguir entrampados en pecados, en carne? No es posible que podamos ser como la iglesia de Éfeso, por ejemplo. El Señor, la carta que le dirige en Apocalipsis 2. Conozco tu trabajo, tu arduo trabajo. Sé que también aborreces la doctrina de los nicolaitas. Yo también la aborrezco, dice Cristo ahí. Pero tengo algo contra ti, que dejaste el primer amor, lo primordial. Eso es algo terrible, y esto es un mensaje para nosotros los reformados. Si bien es triste ver cómo la sociedad afuera abraza la mentira, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo la verdad en la palabra, no tengamos amor? Eso es peor todavía. Aunque hable todos los misterios, aunque dé mi cuerpo, aunque dé todo a los pobres, a los necesitados, aunque conozca todos los catecismos reformados, aunque sea el más reformado de los hiperreformados, ¿qué es eso? Y no tengo amor, soy nada. Amén. Somos nada. Esas cosas nos deben llevar a nosotros, lo simple y profundo del Evangelio, clamar y prepararnos y trabajar. Amén. Para que el Señor derrame su Espíritu Santo, un avivamiento, y eso es lo único que va a transformar las familias, iglesias y sociedad. De lo contrario, va a ser solamente obras que no van a glorificar a Dios. Amén. De verdad, estaba recordando en el contexto de lo que hablábamos, ¿no? De cómo de este clamor y cómo debe ser junto, ¿no? Recuerdo un sermón de George Whitefield donde él hace así como una de sus
retóricas, ¿no? Dice, como si estuviera hablando con el padre Abraham, ¿no? Y él dice, padre Abraham, ¿tienes acaso a los congregacionalistas contigo? En el cielo está con anglicanos, en el cielo están los metodistas. Y el padre Abraham le dice, no, acá solo hay cristianos, acá esas etiquetas no valen, ¿no? Y eso es lo que me pongo a pensar, ¿no? Acá estamos pensando, no sé, solo los bautistas están en el cielo, solo los reformados presbiterianos, solo los pentecostales, solo los menonitas. O sea, estamos siempre en ese constante, de repente no lo decimos abiertamente, pero parece que de corazón creyéramos que es así, porque he visto casos donde no solamente, simplemente no nos juntamos, sino que hasta hablamos mal de otros, y eso creo que acá en la ciudad, al menos, hablando de mi ciudad de acá, de la provincia de Trujillo, debemos arrepentirnos los pastores, debemos llorar juntos, como dice Joel capítulo 2, ¿no? Antes de que se derrame el Espíritu Santo. Debemos arrepentirnos y volver a las Escrituras y amarnos en medio de las diferencias no fundamentales, porque nos estamos equivocando de enemigos. Nuestros hermanos no son enemigos. No. ¿Cuándo tú has visto, tú que estás en tu casa o viendo este video, cuándo tú has visto que las ovejas se matan entre ellas? Son los lobos los que matan a las ovejas. Hermanos, no estamos llamados. Y esto no estoy diciendo sacrificar la ortodoxia, la doctrina, todo lo contrario. Mientras más entendemos la verdad de las doctrinas cristianas, más debemos trabajar por esto. No sé por qué el tiempo se va tan rápido. La verdad, nos ha confrontado bastante, nos ha desafiado, ¿no? A recordar que la historia de la iglesia, queridos hermanos, es como les dije hace rato, ver maravillosamente los hechos poderosos de Dios usando estos vasos de barro inútiles, porque aquí no es gloria para los hombres, es gloria para Cristo, el Rey verdadero, y a Él debemos clamar, y Él debe llevar la bandera de nuestra lucha, de nuestra causa, no nuestras banderas denominacionales, porque todo el avivamiento que queremos no va a llegar nunca, o no lo vamos a poder ver, al menos esta generación, si somos desobedientes. Recuerda que hay bendiciones en la obediencia y hay maldiciones en la desobediencia. ¿Qué nos podrías decir unas palabras para terminar, querido hermano? Dos cosas. Si alguien quiere entender cuál sería el resumen de todo esto, es que la teología Reforma apunta a la gloria del Dios Trino. Solamente eso, es glorificar al Padre, Hijo y Espíritu Santo, vivir para su gloria. Eso es uno. Y segundo, si me podrías permitir terminar este tiempo orando por cada persona que está viendo este lugar. Amén. Porque no quiero que esto se quede en teoría, no quiero que esto se quede en información, sino en una obra que Dios realmente haga en nuestros corazones y dé fruto para su honra. Amén, hermano. Vamos a orar. Dios eterno, te damos gracias, porque tú eres Dios, eres el Dios soberano, eres el Dios verdadero, el Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te adoramos por quien tú eres, porque eres digno de recibir toda la gloria, honra y adoración. Y en este preciso segundo y momento, donde quiera que estemos, Señor, queremos honrar tu nombre, queremos decir, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Señor, y tú nos has encomendado en ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque toda autoridad se te ha sido dada, oh Señor. Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Y porque estás con nosotros hasta el fin, Señor. Siempre estarás con nosotros. Padre, bendice a las personas que han visto este programa, bendice al Ministerio Gracia Urbana, bendice al pastor que has puesto ahí, al equipo que está alrededor de él. Bendice, Dios, a la comunidad donde ellos están, bendice a Trujillo, bendice a Perú, bendice a Chile, a Latinoamérica, Dios. Ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados. Y en medio de todos los problemas o circunstancias sociales o políticas que vemos que muchas veces no te glorifican,
Levanta, oh Dios, una iglesia que te glorifique en todo, que te glorifique en la familia, que te glorifique en el trabajo, que te glorifique en las ciencias, en el arte, en la política, en la escuela, en la artesanía, en todo, en la educación teológica, desde el pastor más anciano al más joven, a aquellos que se quieren preparar. Llévanos, Señor, a hacer todo para tu gloria. Todo esto te pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por esta charla. Yo sé que aquí todos nuestros televidentes van a estar muy bendecidos y esto va a bajar nuestro corazón. Que sea el comienzo, hermanos, de meditar y de, como los escoceses, levantar nuestras manos al cielo y hacer un compromiso con Dios de que vamos a volver a su palabra, que vamos a predicar lo que dice la palabra, que vamos a clamar por tu Espíritu Santo. Y el Señor va a hacer su obra, pero hay que movernos. Amén. Bueno, gracias, Israel. Solamente decir algo, siempre hay un postdata en todo orden de cosas en las cartas. Dos cositas bien pequeñas. Si quieren saber más de esto, por la gracia de Dios, se va a publicar un libro que escribí con la vida de John Knox, Samuel Rutherford, que fue impactante, y otro pastor de la época victoriana en Escocia, Thomas Guthrie, un pastor que predicó fielmente la palabra del Señor, pero que también ayudó a levantar escuelas para los niños más pobres de Edimburgo, y que también ayudó a otros pastores. Eso va a ser a finales de noviembre o mediados de diciembre. Se va a publicar este libro que se llama Teología para toda la vida. Genial, la verdad. Y si lo pueden conseguir, sí. Nos manda, por ejemplo, el link para ver la casa editorial, o dónde lo podemos hacer el pedido. Sí. Sé que va a ser una bendición para todos nosotros. Lo más probable es que se va a vender por Amazon. Y lo último, si alguien quiere ver más o saber un poco más de historia, cada cierto tiempo subo algunos videos en mi cuenta de YouTube. Ahí también hay algunas cosas respecto a la reforma en Escocia y cómo Dios derramó su Espíritu Santo para reformar. Así que están invitados para, si quieren saber más. Vamos a compartir los links de Amazon y también de la cuenta de YouTube de nuestro hermano Israel en la cuenta de YouTube de la página Gracia Urbana cuando este programa sea subido. Lo buscas ahí en los comentarios. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Gracias, Israel. Gracias a Dios también por tu vida. Y bueno, hermanos, hasta acá el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Yo sé que el Señor va a obrar en nuestra vida, va a obrar en nuestro corazón. Clámale a Él y Él va a responder. Cuídate. Dios te bendiga.